Bueno, buenas noches, docente. En esta oportunidad voy a hacer un breve resumen acerca de la película de Cuestión de Honor y de la otra película que se llama La raíz del miedo. En la primera película tenemos a Daniel Kaffee, que es el abogado defensor, y al capitán Jack, que es el representante del gobierno. En este caso representa al Estado. Tenemos al inicio de la película que Estados Unidos tiene una base militar en Cuba, que es la base militar de Guantánamo, que estuvo abierta durante mucho tiempo hasta que hace 2 años aproximadamente, cuando en la administración del expresidente Donald Trump decidió cerrarla. Entonces, a raíz de a raíz de eso, de que Estados Unidos tenía una base militar ahí en Cuba, había un soldado que decían que era deficiente, que es el soldado Cabo Santiago. Este Decían que era deficiente porque no completaba sus entrenamientos, no se aseaba regularmente, llegaba tarde a sus reuniones con su pelotón, era indisciplinado en pocas palabras. Entonces, después de eso, vemos que dos soldados suben a la habitación de Santiago, le ponen un trapo rojo en la boca, lo amordazan, lo atan de brazos y pies, y después de eso este se sabe que muere el soldado Santiago. Después de ahí vemos a la teniente Galloway, que es abogada de asuntos internos de la Marina. Ella va a reunirse con sus superiores diciéndole que ella quiere hacerse cargo de ese caso del cabo Santiago, siendo el superior diciéndole que no, que es muy valiosa ella como para gastar su tiempo en ese tipo de casos. Entonces se lo asignan al abogado Daniel Kaffee, y también le asignan un ayudante, lo cual el ayudante alega que dice que porque lo va a mandar con él a hacerse cargo de ese caso, cuando saben de que el abogado Daniel Kaffee es uno de los mejores de ahí y que lo va a resolver en cuestión de días o horas. Entonces, bueno, total que aceptan, mientras al inicio el abogado Kaffee no presta un interés en el caso al inicio. Tiene un encontronazo con la teniente Galloway. Ahí es cuando se da cuenta el abogado Daniel Kaffee que ella es abogada de asuntos internos y que tiene un rango superior a él. Entonces la teniente Galloway, al ver que el abogado no se interesaba mucho en el caso, ella pide permiso a la tía del fallecido cabo Santiago para ella involucrarse en el caso. La tía de Santiago acepta, le da la firma, lo cual le autorizaba a ella a estar ahí para hacerse cargo también del caso. Ellos viajan a Cuba, hacen un recorrido en la base, revisan la habitación del cabo Santiago, ven que todas sus pertenencias están ahí, y después de eso ellos regresan. Comienza el litigio, comienza la fase preliminar del litigio, donde el capitán Jack da una explicación de los hechos, de cómo sucedieron las cosas. Después el juez le pregunta al abogado defensor cómo se declaraban sus clientes, y él les dijo que no eran culpables, que eran inocentes. Entonces comienza una serie de investigación exhaustiva por parte de los abogados defensores, hasta llegar al punto
de que un teniente coronel ejecutivo que tiene un alto cargo ahí en la base militar de Guantánamo desaparece, ya que él ha trabajado en contrainteligencia, entonces para él es fácil aparecer y desaparecer. Después resulta que se suicida. Después, mientras sigue el juicio, mandan a llamar al coronel Nathan y lo presionan en el interrogatorio hasta que confiesa que él dio esa orden de dar la orden de la clave roja, con lo cual buscaban disciplinar al cabo Santiago. Después de eso, que el coronel Nathan admite eso, el jurado va a discutir lo sucedido y llegan a un... Luego el juez dice el dictamen del jurado absolviéndolo de los cargos del asesinato del cabo Santiago, y así es como el capitán Jack arresta al coronel Nathan. En la otra película de A raíz del miedo tenemos un abogado exitoso, un abogado defensor muy exitoso, que aparece en todas las portadas de las revistas importantes, que tiene su fama de 15 segundos en las televisiones, en los principales noticieros del estado de Chicago y todo lo demás. Él hace, o mejor dicho, él mismo pide hacerse cargo del caso de la muerte, del asesinato del arzobispo. Comienza a pedir información a su cliente, qué es lo que había pasado y todo lo demás. Su cliente le alega que no recordaba nada, que él tiene una enfermedad neurológica. Cuando comienza el juicio, el abogado pide que se le haga una evaluación psicológica a su cliente, lo cual la juez acepta. Y comienza una serie de investigaciones. Salen a la luz ciertas evidencias comprometedoras para el imputado, tanto como para la memoria del arzobispo, que ya había fallecido. Y la fiscal que representaba al estado de Chicago cayó de cierta manera en el juego del abogado, y una de otra manera pues también la fiscal decidió presentar el video. Cuando la jueza admitió eso como prueba, después interrogaron al imputado, en este caso a Aaron Stampler. La fiscal lo comienza a presionar, a interrogarle hasta que de cierta manera cambia de personalidad y amenaza a la fiscal de muerte. Después los policías logran controlar la situación. Después de eso la jueza anula el juicio y le da una recomendación al abogado defensor que cuando quiera alegar que un cliente suyo esté loco, que lo haga desde el inicio para que no suceda esas cosas. Ahora, con la teoría del delito, pues en el primer caso considero que no hay intención de matar a la persona, ya que lo que se buscaba era disciplinar a la persona. En este caso sí hay agresión física, pero no se exterioriza eso de intentar asesinar a la persona. Ya en el segundo caso, pues sí se exterioriza, se manifiesta ese deseo de matar a la persona, ya que en la película de La raíz del mal obligan a Aaron Stampler a tener relaciones sexuales con su novia en la película y con su amigo, y obviamente quien los obligaba era el arzobispo. Entonces claramente había una intención de asesinar al arzobispo, con clara agresión física también, ya que le cortan 4 de sus 5 dedos de la mano derecha,
lo apuñalan 78 veces y le escribe un número en su pecho al arzobispo. Ahora, mi conclusión, bueno, mi conclusión es que las dos películas son dos películas magníficas. Nunca había visto las dos. La primera película solo había visto ciertas partes. Nunca me di la tarea de verla ni de buscarla, la verdad, hasta hace pocos días. Igual la otra película, nunca la había visto. Y en las dos películas podemos ver dos caras de un abogado. Podemos ver la cara de un abogado exitoso, con experiencia en los litigios, y en la otra película, en Cuestión de Honor, podemos ver a un abogado que también es muy inteligente y todo, pero él mismo dice que no tiene experiencia para los litigios, ya que él acostumbraba a arreglar las cosas sin ir a las cortes. También podemos ver que en Cuestión de Honor tenemos un abogado juicioso que se involucra sentimentalmente, tal vez un 50% se involucra con sus clientes para que no vayan de por vida a la cárcel. Y en la otra película su abogado defensor no se involucra. ¿Por qué? Porque no confió en su cliente, y también que su cliente no le decía la verdad, ya que después, al final de la película, él se da cuenta de que su cliente siempre le mintió, diciéndole que tenía una enfermedad neurológica cuando nunca la tuvo. ¿Por qué? Porque en una escena, cuando están en la celda, él le menciona lo del cuello. Cuando ya después de eso, el abogado Martin Bale no lo toma muy en serio. Después, cuando se despiden al final, le vuelve a mencionar lo del cuello, y ahí es cuando él se da cuenta que todo el tiempo él estuvo mintiendo, hasta que todo salió a la verdad. Y la importancia del derecho penal. Bueno, yo considero que todas las ramas del derecho son importantes. Claro, se podría decir que unas son más importantes que otras. En este caso, pues el derecho penal sirve para regular las acciones de las personas, sirve para regular las acciones de la sociedad. Claro, la mayoría de las acciones sí están reguladas, pero otras no. Y hay otras que quizás por jurisprudencia no se pueden regular, no sé, pero no están reguladas, o no son tipificadas como delitos también. Entonces, la importancia del derecho penal también tiene mucha importancia, ya que, así como lo dice el abogado Martin en una escena, que se juega con la vida de las personas, porque obviamente no dependen de uno si van a la cárcel o no, porque obviamente se depende tanto de las pruebas que se den, tanto como el dictamen de sentencia que da el juez. Entonces, uno como abogado juega con la vida de las personas, sobre todo en esa rama, porque uno no está para juzgar a la persona, sino está en una parte para juzgarla y otra parte para defenderla. Y tener en cuenta que todo lo que es el derecho en sí es importante en la sociedad, y eso se ha visto desde siglos atrás. Gracias por su atención prestada.